Vamos a escuchar la palabra de Dios. Saludamos a todos los hermanos en Chilecito, ¿cierto? Ahí en Argentina, que están conectados, están en la iglesia. Se largó la lluvia, dice ella. Así que está lloviendo y relámpago y todo. Recién también acá escuchamos nuestros relámpagos. Estos son chilenos, los de allá son argentinos, ¿cierto? Pero bueno, damos gracias a Dios por cada uno y vamos a aprovechar la palabra, ¿ya? Para que los hermanos allá, porque allá sí que llueve y acá no es como acá. Estamos, así que vamos a compartir la palabra del Señor. Antes quiero saludar, no sé si fue la Andrea ahí a Chilecito a la iglesia, porque está de cumpleaños hoy día. Así que saludamos al hermano de la Fernanda, no sé si estará Andrés. Espero, no lo veo en la foto, no lo veo. Debe estar celebrando ahí su cumpleaños. Bien, vamos entonces a la palabra del Señor. Vamos a buscar en la Biblia, primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Ahí Gary después me va a ayudar con los textos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Ahí vamos a estar compartiendo, ¿cierto?, la palabra del Señor. 4:10. Ya. Le damos lectura en el nombre del Señor. Dice, primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. O si decimos, 4:10. 4:10. Es el 1. 4:10 dice, en esto consiste el amor. Y escuchemos bien, porque quiero que aprendamos algo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Ese texto. ¿Lo repetimos? En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Señor, te damos gracias, bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdame a explicarla y que también los que oyen puedan entenderla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien. ¿Le compartiste todo el link, cierto? A los que te mandan. Ya. Bien, vamos entonces. Hay una pregunta. La pregunta que quiero que nos hagamos: ¿cuánto amamos? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? De eso voy a hablar, pero yo creo que pongamos atención un poquito. ¿Qué es el amor? Porque cuando nosotros definimos el amor, a veces nosotros pensamos que el amor tiene que ver con un sentimiento, ¿cierto? Con algo que sentimos. Pero ustedes imagínense a Dios, el Padre, enviando a Jesucristo al mundo, ¿para qué? Para morir. ¿Ustedes creen que fue grato eso? ¿Fue grato que Dios, el Padre, enviara a su Hijo a morir? Ustedes que tienen hijos, ¿ustedes sacrificarían a su hijo? ¿Cierto? ¿Lo darían para que muera por causa de gente malvada, por causa de gente mala? ¿Cierto que no? Entonces, el amor no es tan así, no es tan un sentimiento. Entonces, ¿qué es el amor? Si nosotros vamos ahí a 1 Corintios capítulo 13, si no me equivoco, ahí nosotros vamos a encontrar algo, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 13, ¿cierto? Donde nos habla acerca del amor. Mire, escuche lo que dice. Si yo hablase lengua humana y angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ya? Pero voy a leer el versículo 3. Dice, y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí comienza algunas cosas. Mire, dice, el amor, ¿cómo es? Es sufrido. El amor es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Estamos? Ahora, eso que leímos nosotros, ¿cierto? Esto que leímos, a veces nosotros creemos que eso es el amor, pero aquí no está hablando del concepto del amor, aquí está hablando de las características del amor. ¿Estamos? Entonces no es la definición correcta del amor, sino que son manifestaciones, son características del amor. Entonces, pero el verdadero concepto del amor
es el texto que leímos al principio. ¿Cuál era? En 1 de Juan, capítulo 4:10. Comparemos ese texto que leemos con el que vamos a leer ahora. Dice, fíjese lo que dice. En esto consiste el amor. O sea, esto es el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué más? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjense, hay una palabra, propiciación. Esa palabra propiciación quiere decir que la propiciación es un sacrificio que alguien hace. ¿Para qué? Para quitar la ira de alguien. O sea, en este caso, todos nosotros, ¿cierto? Pecamos contra Dios. Todos nosotros nos hemos portado mal, ¿sí o no? ¿Cuánto? Todos nos hemos portado mal. Entonces, ¿qué merecemos? Un castigo, ¿cierto? Todos merecemos un castigo. Pero en vez de que ese castigo caiga sobre nosotros, hay alguien que hizo un sacrificio para evitar que ese castigo caiga sobre nosotros. ¿Te entiendes? Entonces, ese sacrificio que alguien hizo por alguien, eso se llama propiciación. O sea, la propiciación, ¿qué es lo que es? Es un sacrificio que alguien hace para evitar que caiga sobre otra. O sea, por ejemplo, si ustedes son padres, ¿ustedes harían cualquier sacrificio que no dañe a su hijo? ¿Ustedes harían cualquier sacrificio? ¿Ustedes mismos quizás se sacrificarían para qué? Para que eso malo no recaiga sobre sus hijos. Eso que están haciendo se llama propiciación. ¿Estamos? Significa un sacrificio que alguien hace para evitar que ese castigo caiga sobre otra persona. Entonces, el amor, ¿cierto? No se define por esto, porque fíjense lo que dice el texto. Pongan atención. Recién la señora Erika decía una cosa, ¿cierto? Yo estoy descarriada, pero fíjense una cosa. Esto es el amor. El amor no consiste, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. ¿Estamos? Ahora, pongan atención. Yo casi todas las prédicas que he escuchado a muchos pastores por muchos años, siempre nos van a decir así. Nos dicen, tienes que amar a Dios, ¿cierto? ¿Sí o no? Nosotros mismos quizás lo decimos. Tienes que amar a Dios. Debes amar a Dios. Pero yo les pregunto, ¿se puede amar a alguien a quien uno no conoce? ¿Ustedes pueden amar a alguien a quien no conocen? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo amo a Dios? ¿Cómo lo voy a amar a Dios si yo en realidad no estoy desesperadamente enamorado de Dios? Entonces es difícil que nosotros podamos amar a Dios. Entonces tenemos que entender una cosa. ¿Estamos? Tenemos que entender una cuestión aquí. Porque a veces a nosotros, por eso nos cuesta tanto acercarnos a Dios, porque nosotros muchas veces nos vamos a sentir malos. Nosotros nos vamos a sentir pecadores. Nos vamos a sentir que fallamos, ¿sí o no? Siendo cristiano, no cristiano, pero sobre todo nosotros que en algún momento hayamos conocido al Señor y que quizás estamos conociendo a Dios. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Y la verdad es que aquí no tiene que ver nuestro amor hacia Dios, ¿cierto? No es nuestro amor hacia Dios, sino que el texto dice que es el amor de Dios hacia nosotros. No sé si me entienden. Aquí quien escribe es Juan. Juan era un discípulo del Señor. Y yo quiero que entendamos esto. Juan es un discípulo de Jesús. Y esa palabra, Juan, significa gracia de Dios. Significa el amado de Dios. Entonces, ¿quién está escribiendo todo esto que leímos? En esto consiste el amor, ¿cierto? No en que nosotros amemos a Dios, sino que en que Dios nos ama a nosotros. ¿Estamos? Entonces, Juan dice esto, ¿por qué? Porque él lo dice ahí en Juan capítulo 13, verso 23. Es el único texto en toda la Biblia donde nosotros vamos a encontrar que Juan era el discípulo amado de Jesús. ¿Estamos? Ahora, mire, quiero que me entiendan una cosita. Había un pueblo que se llamaba el pueblo de Israel. ¿Estamos? Y el pueblo de Israel, Dios le dio los mandamientos, lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y le dio los mandamientos por 1500 años. Ahora la pregunta, fíjense una cosa. ¿Israel pudo cumplir los mandamientos de Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Pudo cumplir los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios? ¿Ustedes saben quién fue el mejor hombre, el hombre conforme al corazón de Dios?
por decirlo así, el mejor hombre delante de Dios fue el rey David. Porque dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este hombre, David, siendo el mejor, falló delante de Dios. No pudo cumplir la ley de Dios. No pudo cumplir los mandamientos de Dios. ¿Estamos? ¿Por qué? Yo creo que entendamos una cosa. Cuando Dios a nosotros nos da leyes, nos da mandamientos, ¿cierto? Esos mandamientos o todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, los mandamientos, la ley en el Antiguo Testamento, lo que hacía con las personas, los condenaba. ¿Entienden lo que digo, no? Si ustedes van manejando y pasan con luz roja, ¿qué creen que va a pasar? Los va a condenar, pues hay una ley. Los condena, le saca la multa nomás. Ahí no hay justificación, nada. Entonces, ¿por qué? Porque la ley fue dada ¿para qué? Para cumplirla. Pero ojo, pero nadie puede cumplir la ley. Nadie cumplió la ley. ¿Estamos? La ley nadie la puede. ¿Por qué? Porque la ley demanda obediencia. La ley demanda la justicia del hombre, pero la ley, lamentablemente, nadie la pudo cumplir. ¿Me entiendes, no? Aún nosotros. Por eso hay algo que se llama la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es un regalo, es un don inmerecido. Entonces, ¿qué significa inmerecido? Como nadie pudo cumplir la ley, entonces, ¿qué pasa? Necesitamos ¿qué? La gracia de Dios, o sea, el regalo de Dios inmerecido, el perdón inmerecido. Por ejemplo, mire, Dios en la ley, fíjense, en el Antiguo Testamento, la ley decía que ninguno que se acercara a Dios, ¿se acuerdan de ese texto cuando Moisés Dios le dice a Moisés, ¿cierto? Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. O sea que nadie podía acercarse a Dios. Porque Dios es santo y nosotros pecadores. Nosotros somos malos. Pero bajo la gracia, cuando viene después Jesús, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo se va, hace la de Kiko y Caco, se porta mal, se gasta toda la herencia, anda con mujeres de la vida, es un hombre malísimo, se portó re mal. Pero cuando él vuelve a la casa del padre arrepentido, ¿qué hizo el papá? El padre dice que cuando llegó a la casa del padre, lo primero que mandó a hacer, todo lo contrario a lo que decía la ley. La ley decía que quita el calzado de tus pies. Lo primero que hace el padre es hacer que le pongan calzados al hijo pródigo. ¿Me entienden? Pónganle calzado en los pies, porque ahora él tiene derecho de estar en la presencia de Dios. Entonces, nosotros ahora en la gracia, cuando conocemos la gracia, el don inmerecido, ¿me entienden? No es por nuestra obra, no es porque nos portemos bien, no es porque nosotros seamos perfectos que podemos estar delante de Dios, podamos acercarnos delante de Dios, sino que es por gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo inmerecido. O sea, ¿qué significa que no lo merecemos? Entonces, toda la ley, ahora mire, ponga atención, toda la ley, aunque quizá hay cosas que no entienden, pero así voy a tratar de ser bien claro. Toda la ley, ¿sabe cuántos mandamientos habían en el Antiguo Testamento? Habían 613, no son 10 mandamientos, son 613 mandamientos. Pero después se resumieron en 10, pero habían 613 mandamientos. Y toda la ley se resumía en uno solo. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿cierto? Con todo, con toda tu alma. Ahora yo les pregunto, ¿alguien habrá cumplido ese mandamiento? ¿Alguno de los que estamos aquí cumplimos ese mandamiento? ¿Hemos amado al Señor con toda la fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? Vuelvo a repetir, el mejor hombre para Dios fue David. El mejor hombre para Dios, porque un hombre conforme al corazón de Dios fue el mejor hombre, pero él falló. No pudo cumplir la ley de Dios. ¿Me entiendes, no? No pudo cumplir la ley de Dios. Entonces, Dios sabía que ningún hombre puede cumplir la ley de Dios. Entonces, como ningún hombre puede cumplir la ley de Dios, ¿qué necesitamos? La gracia. ¿Se entiende, no? O sea, ningún hombre puede cumplir la ley de Dios, porque Dios,
cuando da la ley, no da la ley para justificar al hombre. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Dios no nos da la ley para justificar al hombre, porque la ley, lo que hacía, ¿cuál era el objetivo de la ley? Es conocer el pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 7, verso 7? Miren lo que dice. Quiero explicarlo bien. La ley es hecha ¿para qué? Para conocer lo que está malo. ¿Me entienden, no? ¿Para qué ustedes le enseñan la ley del tránsito cuando van a sacar licencia de conducir? ¿Para saber lo que tienen que hacer o para saber lo que no tienen que hacer? ¿Cierto? Entonces, fíjense una que toda la ley fue dada para conocer, para tener conocimiento ¿de qué? Del pecado, o sea, de lo malo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado. En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo yo sé que algo está malo? Porque la ley de Dios me lo dice. No sé si me entienden. ¿Cómo sé que está malo? Porque la ley de Dios me dice que esto está malo. Ahora, vuelvo a repetir, ¿quién puede cumplir esa ley? ¿Quién pudo cumplir toda la ley de Dios? Si el hombre no puede amar a Dios. Por eso esto no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Entonces, mire, póngame atención. Entonces el hombre no puede cumplir la ley de Dios. ¿Estamos? El hombre no puede cumplir la ley de Dios. Entonces, ¿quién va a cumplir la ley? Entonces, ¿quién? Si el hombre no puede amar a Dios con toda su fuerza, no puede amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Y aquí pongan atención, porque como el hombre no puede amar a Dios, nosotros no podemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, entonces Dios sí puede. ¿Me entiende? Entonces Dios dice, como ustedes no pueden, entonces yo los voy a amar a ustedes con toda mi alma, con todo tu ser, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Y lo hizo. ¿Me entienden, no? Por eso nosotros vivimos fallando. Porque aunque nosotros, si yo les preguntara, ¿cuánto aman a Dios? Estoy seguro que todos vamos a decir, sí, yo amo a Dios, pero en realidad no lo amamos. ¿Estamos? No lo amamos. Entonces, Él nos amó con toda la fuerza de su alma, por decirlo de alguna manera. Él lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? ¿En qué? Porque dio a su Hijo Jesús. ¿Eso no es amor? Eso sí que es amor. Entonces, nosotros amamos, escuchen bien aquí, nosotros amamos no porque amamos. Así se entiende. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esto es un poco complicado, pero por eso nuestro enfoque cada día tiene que estar en esto, en que yo no puedo entender, ¿cierto? Yo no puedo entender porque yo no amo a Dios. O sea, tenemos las mejores intenciones, pero el amor del hombre, el amor nuestro, el amor de nosotros hacia Dios falla constantemente. No sé si me siguen lo que estoy hablando. Nuestro amor constantemente está fallando. Por eso nuestro enfoque, lo que tenemos que entender es que cada día, ¿cierto? Debe ser, nosotros debemos no entender y no justificarnos en que nosotros podemos amar a Dios, porque nosotros, como decía la señora Erika, nosotros fallamos. Por lo tanto, el amor de Dios no está basado en nuestro amor hacia Dios. Lo que nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, es que Él nos ama a nosotros. Con toda nuestra flaqueza, con todas nuestras faltas, con todas nuestras fallas, porque nosotros a Dios no lo amamos lo suficiente. Aunque nosotros a veces digamos que amamos a Dios, pero no lo amamos lo suficiente, no lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, entre más nosotros entendamos esto, mire, ¿cuántos de nosotros necesitamos, nos gusta que nos amen? Yo hace poco hablaba con una persona, con una chica, que quería puro cortarse las venas porque estaba enamorada y la otra persona no le correspondía. ¿Cómo se llama eso? Mendigar amor. Hay gente que mendiga amor. ¿Por qué? Porque uno quiere y necesita. Nosotros vivimos por estímulos.
Nosotros necesitamos ser estimulados. Y una de las cosas que nos estimula es el amor, sentirnos que alguien nos ama, que alguien nos ama. No que nos quiere, que nos ama. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando yo necesito y entiendo que alguien me ama, ¿cómo se sienten ustedes cuando sienten que alguien los ama? Bien. Y a pesar de que uno falla, ¿cómo se sienten ustedes cuando ese alguien los ama a ustedes, los sigue amando a pesar de las fallas, a pesar de los errores, a pesar de las faltas? Entonces cuando yo entiendo que alguien me ama con todos mis errores, con todas mis fallas, entonces, pucha, yo voy a amar a ese que me ama. ¿Me entiendes, no? Entonces yo no tengo que entender porque yo no puedo amar a Dios, porque me cuesta amar a Dios. Lo que yo tengo que entender es que cómo Él me ama a mí a pesar de todos mis errores. ¿Me está entendiendo? Porque el amor nuestro es cambiante. El amor nuestro, ¿cierto? Es como difícil. O sea, aquí hay dos cosas. Mi amor hacia Dios y el amor de Dios hacia mí. ¿Cuál es más valioso? ¿Cuál creen que ustedes que es más valioso? ¿Cuál de los dos es más fijo, es más seguro, es más certero? ¿Cuál de los dos no cambia? El amor de Dios hacia mí. Porque el amor, ¿cierto? Tu amor por Dios, nuestro amor por Dios, es un amor variante, es un amor tambaleante, es un amor que cambia. Porque nuestro amor a Dios, por ejemplo, un domingo está acá arriba, ¿cierto? Un domingo está acá, después el lunes ya empieza así, y el martes peor, y llega el otro domingo y ahí como que nos levantamos. O sea, el amor de nosotros hacia Dios, estoy hablando del amor nuestro que decimos amar a Dios, es cambiante, es variante. O sea, nosotros un día le decimos a Dios que lo amamos y el otro día, ¿cierto? Nos olvidamos, o sea, lo olvidamos y ni siquiera nos acordamos, ni siquiera oramos, ni siquiera nos levantamos en la mañana, ni siquiera le damos gracias a Dios. Salimos, perdonen la expresión, pero salimos como caballos locos nomás así en nuestra vida. Nos vamos al trabajo, nos vamos a todos lados, ¿cierto? Sin ningún agradecimiento. Entonces, pero el amor de Dios, escúcheme, el amor de Dios siempre está arriba, siempre, el amor de Dios es permanente. El amor de Dios siempre es fijo, el amor de Dios no cambia. Entonces, debemos mantener nuestra mirada en lo que está fijo, en lo que es certero, en lo que es seguro, que es el amor de Dios. ¿Me entienden, no? Porque mire, nosotros jamás vamos a dar pasos porque nosotros nos sentimos malos, nos sentimos que fallamos. Pero ¿qué me va a fortalecer a mí? ¿Qué va a fortalecer mi vida? ¿Sabes lo que va a fortalecer? En que hay alguien que a pesar de mis errores, me ama. ¿Estamos? A pesar. Entonces debemos entender que nosotros somos amados por Dios. ¿Estamos? Entonces, le llegamos a amar. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Entonces nos cuesta entender esto porque, ¿saben por qué nos cuesta entender? Porque nosotros siempre estamos muy ocupados en nosotros mismos. Estamos preocupados y ocupados en nosotros mismos. Y debemos ocuparnos de Cristo. Por eso necesitamos acordarnos de Cristo. Por ejemplo, mire. En el Antiguo Testamento, mire, ponga atención. En el Antiguo Testamento había lo que era el tabernáculo. En el tabernáculo, que era el templo, era una tienda, ¿cierto? Móvil. Y ahí estaba el sumo sacerdote. Y cuando alguien fallaba, pecaba, ¿sabe qué tenía que hacer? Tenía que traer un cordero ante el sacerdote. O sea, imagínense, está el sacerdote que representaba a Dios, estaba el cordero y estaba el que había fallado. Yo fallé. Supongamos que yo fallé en algo, pequé contra Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en el Antiguo Testamento? Tenía que traer un cordero. Después que traía un cordero, ¿cierto? Los ojos del sacerdote, y aquí ponga atención, los ojos del sacerdote que representaban a los ojos de Dios, cuando miraban, no miraban al que había pecado, al que había fallado. ¿A quién miraban? Al cordero. Tenían sus ojos puestos en el cordero. ¿Me entiendes? El sacerdote nunca miraba al ofrendante, nunca miraba al que había fallado, miraba al cordero. No miraba que si la persona que había fallado era buena, era mala, no, miraba al cordero. Entonces, ¿qué hacía?
el sacerdote examinaba al cordero, ¿cierto? Lo examinaba y el cordero tenía que ser perfecto, no tenía que faltarle un ojo, tenía que ser un cordero intachable. Por lo tanto, el sacerdote miraba, lo examinaba al cordero, después que lo examinaba y el sacerdote decía, el cordero es bueno para el sacrificio. Entonces, después, la persona que había fallado, ¿sabe qué hacía? Ponía sus manos sobre la cabeza del cordero. Ponía las manos sobre la cabeza del cordero. Eso significaba, tenía un significado, que la persona que había pecado, ¿cierto? O sea, yo fallé. Yo pongo las manos sobre el cordero y mi pecado se transmitía, se traspasaba al cordero. ¿Me entienden? Se transfería al cordero. Y después, aquí ocurren dos cosas. Primero, que mi pecado se transfería al cordero. Y la segunda cosa que pasaba es que el juicio de Dios caía sobre el cordero. Y del cordero había algo que entraba y algo que salía. ¿Qué entraba? Mis pecados. ¿Y qué salía? La justificación. ¿Me entienden? O sea, Dios me perdonaba. ¿A través de quién? Del cordero. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Me siguen lo que hay? Entonces, el sacerdote no miraba nunca al que había fallado. El sacerdote miraba al cordero. Y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. El Padre, Dios, no nos mira a nosotros cuando fallamos. Por eso es importante tener a Cristo en nuestra vida, porque Cristo es el Cordero de Dios. Y cuando Cristo está en nosotros, cuando nosotros fallamos, ¿sabe qué pasa? Cristo, el Padre ve al Cordero. Por eso la Biblia dice en Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice así, Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? O sea, somos justificados por medio del Señor Jesucristo. Entonces, imagínense ustedes, ahí está el sacerdote, viene el que falló, presenta el cordero, pone las manos y transfiere ¿qué cosa? El pecado de la persona. Pero del cordero sale la justificación, el perdón hacia el que falló. Después, ¿qué hacía? Después venía, ¿cierto?, el sacerdote y le pasaba un cuchillo al que había fallado, y el que había fallado degollaba al cordero y esa sangre caía, y después ese cordero era quemado. Cuando era quemado, ¿cierto?, el humo, ¿cierto?, el humo subía como olor grato a Dios y Dios aceptaba el sacrificio y perdonaba a esa persona. Ahora fíjese, esa persona que falló, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó ante el sacerdote o ante Dios? ¿Cómo llegó? Falló. Había pecado como pecador. Pero cuando el sacerdote o Dios ve al cordero y a través del cordero hay un sacrificio, esa es la propiciación. El cordero muere por nosotros, ¿cierto? ¿Y qué sucede después? ¿Cómo se va después la persona? ¿Cómo llegó? Pecador. ¿Sí entienden? Pero ¿cómo se fue? Justificado. Eso se llama la gracia de Dios. ¿Me están entendiendo? Eso es la gracia de Dios. De hecho, ¿cierto?, Jesucristo es el Cordero que murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros fallamos, búsqueme ahí, hay un texto. Cuando nosotros fallamos, ¿cierto? Ahí en Romanos 5:1, no, Primera de Juan 2:1, Primera de Juan capítulo 2, verso 1. ¿Estamos? Primera de Juan capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Miren lo que dice. Entonces, cuando nosotros fallamos, por eso nosotros, no es nuestro amor hacia Dios, es el amor que Dios tiene hacia nosotros. Cómo Dios nos perdona siendo malos. Porque si nosotros nos fijamos en nuestro amor, que siempre fallamos, no nos vamos a acercar nunca a Dios. ¿Me está entendiendo? No nos vamos a acercar a Dios. Pero si nosotros entendemos que es mucho más fuerte el amor de Dios hacia nosotros, entonces nosotros tenemos que pensar que somos amados por Dios. Por eso cuando nosotros fallamos, ¿a quién ve Dios? ¿Nos ve a nosotros? ¿Ve nuestra falta, nuestra falla, nuestro pecado? ¿A quién ve? Al Cordero de Dios, a Cristo en nosotros. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿cierto? Y si alguno peca, ¿qué pasa? Si alguno hubiese pecado,
abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se entiende ahora, no? O sea que es Cristo quien, ¿cierto? Él es la propiciación por nuestro pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces Jesús es nuestro Cordero. Ahora, Jesús es el Cordero de Dios. Pero el diablo a veces nos dice no, mira, fallaste, te equivocaste, ahora Dios no te ama más. Dios no te quiere, porque fallaste. No, y la Biblia dice lo contrario, que aun cuando fallamos y venimos al Señor, Él siempre está dispuesto a perdonarnos, porque es la propiciación. ¿A quién va a ver Jesús? ¿Va a ver tu pecado, tu falla, que tú fallaste? No, va a ver al Cordero. Y si el Cordero de Dios, que es Cristo, está en tu vida, ¿qué dice? Abogado tenemos en Cristo. ¿Estamos? Eso fue lo que pasó en la cruz. ¿Se entiende? Eso pasó en la cruz. Cristo llevó nuestro pecado y su justicia. Y aquí hay algo muy lindo, mire. Jesús era santo, ¿sí o no? Entonces, si Jesús es santo, ¿qué tendría que recaer sobre él que es santo? La justicia, ¿cierto? Pero ¿sabe qué pasó? Cuando él fue sacrificado por nosotros. ¿Y nosotros qué merecíamos? La muerte, la ira de Dios, el juicio, el castigo. Pero aquí se invirtieron los papeles. Porque sobre Jesús cayó lo que a nosotros debiera caernos, y a nosotros nos cayó lo que a Jesús debiera caerle. No sé si me entienden. ¿Qué debía caerle sobre Jesús? La justicia. Y sobre nosotros, el juicio. Pero ¿sabe? Cuando Cristo se sacrificó por nosotros, sobre Él cayó lo que iba a caer sobre nosotros. Por eso sobre Cristo cayó todo el castigo, la justicia. Por eso Jesús murió. Jesús no era pecador. Jesús nunca pecó. Pero Él cargó nuestros pecados. Por eso cayó todo el castigo sobre Él. El juicio, la ira cayó sobre Él. Y sobre nosotros, que tenía que caer la ira, cayó la justificación. Gracias al Cordero de Dios. Por eso decía que la propiciación, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan? ¿Qué era? ¿Cierto? A ver, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan o no? Que alguien se ponía en nuestro lugar. ¿Se da cuenta, no? Es un sacrificio, ¿cierto? Que recae para evitar el castigo sobre otro. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. No sé si me están entendiendo. Entonces, eso fue lo que pasó en la cruz. Amén, hermanos. Eso pasó en la cruz. Ahora, fíjense ustedes. Cristo hizo eso por nosotros. Que toda la maldición que iba a caer sobre nosotros cayó sobre Jesús. Y toda la bendición que iba a caer sobre Jesús cayó sobre nosotros. Eso es propiciación. Eso es la justificación. ¿Hemos recibido a Cristo nosotros en nuestro corazón? ¿Cuánto tenemos a Cristo? Amén. Hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces cada vez que nosotros fallemos, ¿qué vamos a hacer? Si fallamos, hay que venir delante de Dios. Hay que arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Pero no creer que Dios no te va a perdonar. Dios sí te va a perdonar porque Él siempre está disponible a perdonarnos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Entonces Dios no va a mirar nuestra... Porque Él sabe que nosotros fallamos. Él sabe que nuestro amor es frágil, que nuestro amor no es genuino, no es verdadero. Que el único amor verdadero es el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Ahora fíjense, ¿se acuerdan ustedes de la Santa Cena? Cuando Jesús está cenando con los discípulos. La última noche, cuando Jesús, ¿cierto? La última noche que Jesús iba a estar con los discípulos, ¿cierto? Antes de que Jesús fuera a la cruz para ser crucificado, después que cenó, le dijo a los discípulos, uno de ustedes, los que está conmigo comiendo, me va a traicionar. ¿Se acuerdan de eso? Conocías, ¿ya? Y Pedro, ¿cierto? ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Siempre mi amor, ¿cierto? Será verdadero, te voy a amar siempre. Eso dijo. Pero eran solamente palabras. Por eso Pedro, el nombre Pedro significa Petro, que significa roca, piedra. Y de ahí viene el concepto de la ley, porque la ley fue escrita, ¿se acuerdan qué? En piedra, en roca, ¿ya? Pero Pedro representaba la ley. Pero por otro lado estaba, imagínense ustedes, porque
Están todos como acostados, así era la Santa Cena. En una esquina está Pedro y en la otra esquina, al medio está Jesús. Y al lado de Jesús, ¿quién cree que está ahí acucurrado, ahí, diríamos, con su cabeza apoyada en el pecho de Jesús? Es Juan. Por eso Juan, ¿por qué Juan está pegado al pecho de Jesús? ¿Qué hace un niño cuando está pegado al pecho de su mamá? ¿Por qué está? Porque siente que su mamá lo ama, que su papá lo quiere. En este caso, Juan se sentía amado. Por eso Juan es el amado de Dios, es el amado de Jesús. Por eso Juan significa, ¿cierto?, el amado. Ahora, pongan atención. Ahora Jesús, ¿cierto? Pedro le dice a Juan, dile a Jesús, ¿quién es el que va a traicionar? ¿Por qué le dijo así? Porque sabía que Juan tenía la confianza de Jesús. De hecho, Jesús al único que le revela quién va a traicionar es a Juan, a ningún otro más. Es a Juan, porque Juan era el amado de Dios. Entonces, antes que terminara la noche, ese que decía que tanto amaba, yo daré mi vida por ti, antes de la madrugada, ¿qué hizo? ¿A dónde estaba Juan? ¿A dónde estaba Pedro? ¿Sabe dónde estaba Pedro? Estaba calentándose con los impíos, con los malos. Ahí estaba calentándose en el fuego, ¿cierto? ¿Y qué estaba haciendo? Negando, jurando, diciendo a Jesús, no lo conozco. Imagínense, el que decía que amaba a Dios. No lo conozco. ¿Y Juan dónde estaba? El que se sentía amado por Dios. ¿Dónde estaba? Al final, cuando Jesús va a ser crucificado. Jesús estaba a los pies de la cruz. ¿Me está entendiendo? Si una cosa es que yo diga que amo a Dios, porque muchas veces Pedro representa a todos nosotros, muchos creyentes que decimos amar a Dios, pero a la hora de los que, ¿a dónde estamos? Pero los que verdaderamente han experimentado el amor de Dios, los que reciben, los que sienten en su vida el amor de Dios, ¿cierto? Esos terminan donde, tal como Juan. Por eso tenemos que entender esto, que nosotros siempre vamos a fallar. Pero si hay algo que a nosotros nos va a fortalecer es que nosotros podamos sentirnos amados por Dios, porque el amor de Dios es totalmente diferente al amor nuestro. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué fortalece a la gente? ¿Qué es lo que nos fortalece? ¿Alimentarnos de nuestro amor o alimentarnos del amor de Dios? Nosotros le tenemos, porque nuestro amor lamentablemente es cambiante. Nuestro amor cambia, nuestro amor es variante. Un día decimos que sí, otro día que no, un día sí o no. Somos cambiantes. Un día decimos sí, vamos a servir a Dios y otro día no. Un día voy al culto, otro día no voy al culto. Un día oro, un día sí somos. Somos como el dólar. ¿Ah? En que el dólar sube y baja. Somos como los ascensores, sube y baja. Pero el amor de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos que tratar de entender lo que es el amor de Dios. Tenemos que entender. Por eso debemos entender y alimentarnos del amor de Dios. No hay mejor amor que el amor de Dios. El amor de Dios es mejor que el amor de las mujeres. Es mejor que el amor de los hombres. El hombre te dice, te amo, te quiero, voy a dar mi vida por ti, y al final te terminan engañándote, infieles y todo. ¿Sí o no? Pero Dios permanece fiel. Amén. Entonces cuando Jesús, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús se fue a bautizar? Cuando Jesús se va a bautizar, se está bautizando en el Jordán y sale del agua, ¿qué pasó ahí? Dice que se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me alegro, este es mi Hijo amado. Ahora fíjese una cosa, después que Jesús sale del bautismo, todo, después llevado al desierto, y en el desierto algo va a pasar. En el desierto viene el diablo y lo tienta. Y fíjese, dice estas palabras que son parecidas a las que dijo Dios. ¿Qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo alegría, complacencia. Y el diablo en el desierto le dice a Jesús, si eres Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Si eres, 3 veces, si eres Hijo de Dios, y postrado me adorares, te daré qué sé yo todo. Si eres Hijo de Dios, y en fin. Pero al diablo se le olvidó algo. Aunque el diablo es bíblico, pero al diablo se le olvidó algo. ¿Qué se le olvidó al diablo?
una palabra. El diablo olvidó una palabra. ¿Cuál fue esa palabra? Que había dicho el Padre. Este es mi hijo amado. Y Jesús no se atrevió a decirle al diablo, Satanás no se atrevió a decirle a Jesús, si eres hijo amado de Dios, haz que las piedras... No, dijo, si eres hijo de Dios. Porque eso es lo que pretende el diablo. Quita la palabra amado. Porque el diablo lo que quiere es hacernos sentir que Dios no nos ama a nosotros. Y eso es lo que quiso hacer sobre Jesús. Quiso hacer sentir a Jesús, mira, Dios ya no te ama. En la cruz del Calvario, ¿qué fueron las palabras de Jesús? Cuando Jesús estaba en la cruz, las últimas palabras dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Entonces Satanás de alguna manera quiere hacernos sentir que nadie nos ama, especialmente Dios. ¿Me estás entendiendo? Pero el Padre dijo, eres mi hijo amado. Y el diablo le quitó esa palabra, amado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el recordar quiénes somos para Dios. ¿Qué somos para Dios? No solo somos hijos de Dios. No solo somos hijos de Dios, sino que somos amados por Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Sentirnos amados. Entonces, en los momentos difíciles, ¿por qué necesitamos saber que alguien nos ama de verdad? Nosotros necesitamos en los momentos difíciles, cuando sentimos la soledad, cuando sentimos la tristeza, cuando sentimos la angustia, cuando sentimos la desesperación, ahí en ese momento es cuando más necesitamos escuchar de alguien, ¿qué cosa? Te amo. ¿Y ese quién es? Es Dios. ¿Amén? El diablo no te va a decir, nunca. Entonces, cuando sabemos que Dios nos ama, no nos va a importar inclusive lo que diga la gente. ¿A cuántos lo han tratado mal? A veces los esposos a las esposas las tratan mal, ¿sí o no? Pero van a dar por cual aquí y allá. No importa, pero nosotros tenemos que saber quiénes somos para Dios. Dios es quien verdaderamente nos ama. ¿Estamos? Cuando sabes que Dios te ama, no importa la opinión de la gente, no importa lo que los demás digan, porque tú y yo somos el amado de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe por qué muchos jóvenes, y esto es importante, por qué muchos jóvenes cristianos dejan la iglesia, se va, mucha gente se aparta de Dios? Es porque no saben o porque han olvidado lo preciado que son para Dios. ¿Me entiende? Cuando uno se siente amado por alguien, uno quiere estar ahí al lado, ¿sí o no? Quiere estar al lado de esa persona. Nuestra responsabilidad, por eso cuando predicamos la palabra de Dios, es decirle a la gente que somos amados. Ahora, ¿en qué me baso para decir que todos los seres humanos somos amados por Dios? Porque Juan capítulo 3, verso 16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó al mundo, que ha dado, ¿a quién? ¿Cómo? Su propiciación, o sea que sacrificó a alguien por alguien para que el juicio no cayera. O sea, ¿sabe qué una cosa? Que la solución para salvación, para la eternidad está a las puertas, ya está. Jesús ya dio su vida. Amén, hermanos. Entonces nuestra responsabilidad es predicar la palabra y decirle a la gente que somos amados por Dios, que no hay nadie que te ame más que Dios, que no hay nadie que esté más interesado en ti y en mí que Dios. Isaías 53 habla del sacrificio de Jesús, del sufrimiento. ¿Sabe usted que en el Nuevo Testamento no hay ningún texto bíblico que diga, y aquí póngame atención, no hay ningún texto, cita bíblica que diga que Dios está enojado con sus hijos? Dios no está enojado contigo. Dios no está enojado con el creyente. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se enojaba es porque había un propósito, ¿cierto? Pero en el Antiguo Testamento Jesús no había venido, no estaba la gracia. Pero a partir de la gracia, Dios ya no se enoja más con nosotros, con el creyente, aunque tú falles. Por eso, cuando fallamos y venimos a la cruz, venimos a Cristo, venimos y presentamos al Cordero de Dios, Jesús, el Padre va a mirar ¿a quién? ¿A tu falla? ¿A tus errores? ¿A mis errores? No, va a mirar ¿a quién? Al Cordero. Amén, hermanos. Todo eso Dios hizo en la cruz por nosotros. Isaías 54, 17, mire, dice,
Miren lo que dice, es lo que estoy hablando. Bueno, de hecho, el versículo 9, ¿cierto? Ya voy a terminar. Paciencia. Dije que iba a aplicar corto, pero ustedes nunca me crean. ¿Qué dice? El verso dice, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. O sea, acuérdense que Dios, cuando vino el diluvio, Dios dijo que nunca más, juró que nunca más iba a destruir la tierra con agua. Y después termina diciendo, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. O sea, no te voy a retar. O sea, quiere decir que Dios ya no está enojado con el hombre. ¿Por qué Dios no está enojado con el hombre? ¿Saben por qué? ¿Por qué Dios no está enojado con el hombre? Porque todo el juicio, todo el castigo, toda la ira ya cayó sobre Jesús. No sé si me están entendiendo. Jesucristo acabó con toda la ira, acabó con toda la ira. ¿Me entienden? Recayó sobre Jesús. Por eso ahí en el mismo 54:17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces toda su ira fue derramada sobre su Hijo Jesucristo. Amén, hermano. Entonces Juan, porque Juan el que habla de esto, Juan habla del amor de Dios por el que Jesús en la cruz dio por nosotros. Amén, hermanos. ¿Sabe que cuando, y con esto termino, cuando Jesús murió en la cruz, ¿dónde estaba Pedro? No se sabe. Pero ¿dónde estaba Jesús? En la cruz, a los pies de... Y cuando Jesús está clavado, ¿sabe qué dice Jesús? Jesús, sus últimas palabras, se dirige a Juan y le dice, Juan, he ahí tu madre. Y a María le dice, María, he ahí tu hijo. ¿Qué significa eso? Que Juan, el que recibió el amor de Dios, el que entendió el amor de Dios, estuvo presente y sirviendo a Jesús hasta el último momento de su vida. Hasta el último momento de su vida, Juan estaba ahí. Y esto quiere decir que cuando uno ha experimentado el amor de Dios, como dijo Pablo, nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos apartará de mi amor hacia Dios. ¿No? ¿De qué? Nada nos apartará del amor de Dios. No mi amor, del amor de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que Dios me ama tanto, ¿cómo Dios puede amarme si me equivoco, fallo siempre, me comprometo y no cumplo? Digo que voy a hacer y no hago, digo esto, doy mi palabra y no la cumplo. Pero si nosotros hemos fallado, si tú y yo fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Venir delante de los ojos de Dios, de la presencia de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Presentar un cordero? No, el cordero es Cristo. Y cuando tú fallaste, ¿a quién va a mirar Dios para restaurar tu vida? ¿A quién va a mirar? Al cordero. Amén, hermano. Entonces, cuando entendemos el gran amor que Dios tiene por ti y por nosotros, entonces al final terminamos amando a Dios. Pero yo no puedo amar a Dios porque yo no puedo dar algo que no he recibido. Yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, cuando yo recibo el amor de Dios sobre mi vida, lo acepto el amor de Dios, entonces voy a poder dar lo que Dios me da. Por eso dice la Biblia que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? El amor de Dios. ¿Amén? Así que no podemos amar a Dios si no entendemos que Él es quien nos amó primero. Amén, hermanos. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó primero? Ahora, ¿cómo sabemos que Dios nos amó primero? Porque Él no negó. ¿A quién? A su propio Hijo por nosotros. Ahí está manifestado. Entonces nosotros, si no entendemos el amor que Dios tenía por su Hijo Jesús, ¿cierto? Cuando entendamos el amor que Dios tenía por su Hijo, porque imagínense sacrificarlo, darlo, a morir en una cruz. O sea, realmente tiene que habernos amado de verdad. ¿Sí o no? Entonces, si abrimos nuestro corazón y recibimos nosotros el amor de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Cuando recibamos el amor de Dios, como dice la Biblia, seremos más que vencedores, porque la Escritura dice, porque somos más que vencedores a través de aquel que nos amó.
Amén. Y para terminar, ¿qué vamos a recibir? Porque el amor de Dios, dice la Biblia, que el amor de Dios echa fuera todo el temor. El amor de Dios echa fuera todo el temor. Significa que el amor de Dios, cuando viene a nuestro corazón, vamos a ser sanados, vamos a ser restaurados. Dios puede hacer un milagro en tu vida. Dice la Biblia, ¿sobre quién se manifestó? Isaías 53:1, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa palabra manifestado significa, ¿sobre quién Dios se va a revelar? El brazo de Jehová. ¿Sabe qué representaba el brazo de Jehová? A su Hijo Jesús. A su Hijo Jesucristo. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado a un bebé en brazo y se le ha dormido el brazo. ¿Han sentido que el brazo se adorme? Y después del adormecimiento, ¿qué viene? La pinchazón así. Y usted, si usted tiene un bebé en su brazo y se le duerme el brazo y comienza a sentir los pinchazos, ¿usted va a soltar el bebé? No, pues se lo va a aguantar. Entonces a eso se refiere, dice que ahí el versículo 10, dice que Jehová quiso quebrantarlo. Entonces el brazo de Jehová representa ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo el Señor. Porque Dios quebrantó, ¿qué cosa? Su brazo. O sea, ¿quién quebrantó? A Jesús. ¿Cómo lo quebrantó? En la cruz. Si entendemos ese amor que Dios tuvo por nosotros, ese amor que es perfecto, que no es como el nuestro, porque el nuestro falla, el nuestro va a faltar, siempre vamos a fallar. El perfecto amor es el amor de Dios por ti, por mí. Y ese amor perfecto echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Entonces cuando ustedes aprendamos a ver el amor de Dios, aprendamos a creer en el amor de Dios, a practicarlo, cuando cada mañana nos levantemos, vamos a decir, ¿qué le vamos a decir? Cuando venga la prueba, la dificultad, hoy estoy viviendo este momento, pero ¿qué voy a decir? Soy el amado de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creemos? Pues la palabra lo dice. ¿Cuántos creemos que somos el amado de Dios? ¿Y sabe qué va a pasar? Porque cada mañana podemos decir, Dios es bueno, Dios ha sido bueno. El favor de Dios está sobre mi vida, la misericordia de Dios. Y mire lo que dice Malaquías capítulo 3, verso 17. Mire lo que dice de nosotros. ¿Tanto no ama a Dios? ¿Usted sabe que para una mamá no hay hijo malo? Aunque sean malos. ¿Sí o no? Aunque sean malos, no hay hijo malo. No hay dos cosas. Para un padre no hay hijo malo ni feo. Todos los hijos, aunque sean feos, para una madre son bonitos. Entonces, mire lo que dice en Malaquías 3:17. Dice, y serán para mí, ¿qué cosa? Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. ¿Qué le sirve? Entonces, cuando tú te sientes perdonado por Dios, entonces la manera en que yo puedo amar a Dios, o sea, volver el amor que Dios me da, ¿cierto? ¿Cómo yo manifiesto mi amor hacia Él? ¿Cómo es? Dice la última palabra. Le servimos, comenzamos a servirle a Dios. Entonces, dígale usted al que está al lado suyo, dígale al que está al lado suyo, dígale al que está al lado suyo, al que está sentado, dígale, eres el amado de Dios, eres la amada de Dios, amén, eres el amado de Dios. Aunque yo he dicho como 3 veces, ahora termino, no voy a terminar, ahora sí, pero sí, el próximo domingo voy a predicar la segunda parte de este mensaje. Amén. El próximo domingo quiero predicar la segunda parte de este mensaje porque es muy bello cuando nosotros podemos experimentar el amor de Dios. Amén. Oramos al Señor. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ese amor que quizá a veces es incomprensible, ese amor que no logramos entenderlo con el intelecto, pero necesitamos ese amor, porque yo no puedo darte lo que no he recibido. El amor de Dios, ese amor, Señor, verdadero, genuino, perfecto, ese amor que no cambia, ese amor que a pesar de que yo falle, a pesar de que nosotros, Señor, quizás estamos apartados, alejados, tú siempre, cada día, todos los días,
Estás como el padre del hijo pródigo. Todos los días estás mirando el camino, esperando a qué hora regresa el hijo. Así tú estás, Señor. Tanto es el amor. El hijo pródigo había derrochado, se había portado mal, había, Señor, deshonrado al padre, pero aún así el padre todos los días lo esperaba en el camino. Salía al camino a ver a qué hora llegaba su hijo. Y cuando lo vio llegar, fue el día más feliz del padre. Así nos amas tú, Señor. Nos amas con un amor incomprensible que no es entendible para nuestra mente humana. Por eso, Señor, ayúdanos a servirte, a levantarte, porque tu amor es tan inmenso, es tan grande. Y en esto conocemos, no en que te amamos nosotros a ti, sino que en que tú nos amaste a nosotros. Tú eres el más interesado, más que nosotros eres tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga la palabra. ¿Se entendió algo? ¿Sí? ¿Es muy complicado? Bien, pues. Saludamos a los hermanos en Chilecito, entonces. Nos estamos despidiendo. No sé si está lloviendo allá. Pero acá no, ya se paró un poco. Agradecer, pues, y bueno, contarles que pronto vamos a estar por allá. Después del 11 vamos a estar por Chilecito, así que Dios nos ayude para poder allá estar ahí con el hermano René, si Dios lo permite, si le dan permiso. Vamos a estar por allá. Así que bien, pues, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y nos despedimos de la conexión con Chilecito. Les mandamos un abrazo grande, acá de parte de Benja, de Gary, de Claudia, de la señora Erika, mi esposa, hermano René, de parte mía. Así que Dios les bendiga mucho, les queremos, les amamos y pronto nos vemos. Bendiciones, bendiciones para todos.